Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es PID, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen idea de qué es el control PID o qué es el tipo de control PI o PID. ¿Han escuchado de ello o han trabajado o han tenido la oportunidad de ver algún equipo? ¿Cómo estás, Edwin? Buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción nada más. Recuerden que ya ustedes deben tener un conocimiento de lo que es PID. Lo que van a aprender acá es a usar o configurar los reguladores en el TIA Portal. Entonces, miren, el control PID lo que busca es mantener una variable en un punto asignado, ¿sí? Es un esquema básico de lo que puede ser el control PID. Cuenta con un valor de entrada en el regulador que se llama consigna. La consigna vendría a ser el valor que yo deseo que se mantenga la variable que voy a medir. Imagínense que tengan un sistema, un cuarto de calefacción, ¿no? Un cuarto que quieran dejar a un ambiente de temperatura. Imagínense que tienen un cuarto, un sistema de calefacción para mantener el cuarto caliente y ustedes quieren que el cuarto se mantenga a una temperatura de 50 grados. Esa vendría a ser la consigna. La consigna es el valor de la variable que yo deseo que se mantenga. En este caso la temperatura vendría a ser la magnitud de la variable que quiero que se mantenga en 50 grados. Para mantenerse en 50 grados yo voy a trabajar en la calefacción. Voy a hacer un control en la calefacción para mantener la temperatura en ese valor. ¿Cómo mantienes la temperatura? Tienes que tener una retroalimentación de en qué valor está la temperatura para que la puedas comparar con la consigna. Eso viene a ser la entrada o el valor real. Entonces, el sistema, digamos, de PID, la estructura básica es esta, ¿no? Tengo el regulador que tiene una entrada de consigna, que es el valor que yo deseo que se mantenga mi sistema. Tengo un valor real, que es el valor que voy a estar midiendo constantemente para comparar con la consigna. Y de acuerdo a la diferencia entre la consigna y el valor real, voy a manipular, ¿no?, un equipo para mantener, digamos, la variable a los parámetros que yo deseo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que hace un PID. Tenemos tres tipos de PID en el TIA Portal. Bueno, en el 1200, el PID Compact, el PID 3 Step, 3 pasos, y el PID Temp. El PID Compact es un regulador universal. Es decir, lo puedo usar para diferentes sistemas, temperatura, nivel, presión y más. El PID 3 Step está optimizado para trabajo con válvulas y el PID Temp está optimizado para trabajos específicamente de temperaturas. Ahora, este viene a ser el objeto tecnológico PID Compact. El día de hoy en esta sesión y en la que viene vamos a ver el PID Compact. Específicamente el día de hoy vamos a ver cómo jalar la instrucción, algunas características, cuáles son los parámetros de configuración, un poco cómo se hace la puesta en servicio y la siguiente sesión vamos allá a ver un poquito más de desarrollo con este PID. Bueno, PID, ¿por qué es PID? Porque tiene las tres acciones. Recuerden, una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa, ¿correcto? También podemos encontrar reguladores PI que solamente tienen acción proporcional y acción integral, ¿sí? Acá vamos a ver lo que es PID. Listo, hasta ahí más o menos no voy a profundizar en la teoría del PID porque eso no es la razón del curso. El curso es enseñarles a usar las instrucciones. Ustedes ya deben tener conocimientos en sus clases de control lo que es PID. Pero vamos a ver un poco cómo llamar la instrucción. Primero, el PID no se ejecuta en el bloque main. Aquí en el segmento 1 del bloque main no puedo jalar la instrucción PID. ¿Por qué? Porque la instrucción PID tiene que realizar un muestreo cíclico. Es decir, en un tiempo definido, periódicamente tiene que empezar a realizar muestreos de la variable de proceso que está leyendo, compararla con la consigna y ejecutar el control a la variable de salida que va a manipular. Pero esa acción tiene que ser periódicamente. Imagínense que cada
así tácitamente, cada 5 segundos, por ejemplo, tiene que ejecutarse la instrucción PID. En el bloque main no pasa eso. Si yo lo pusiera en el segmento 1, no me asegura que siempre se va a ejecutar en el mismo periodo de tiempo esa instrucción en ese segmento. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? ¿Tienen alguna idea? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? El bloque main es un bloque cíclico. ¿Sí? A ver, el bloque main es un bloque cíclico. Ejecuta el segmento 1, el segmento 2, todos los segmentos hasta terminar. Una vez que termine, retoma el segmento 1. Pero esa ejecución de segmentos, el 1, el 2, el 3, hasta el último y retornar, nunca es constante en tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el segmento 1 yo ponga una función con una condición para que se ejecute. Imagínense que se ejecute el segmento 1 y se cumple la condición para que se ejecute la función o bloque de función que yo coloque. Eso va a hacer que se ejecute todas las rutinas que estén dentro de esa función. Una vez que se terminen, pasa al segmento 2 y así. Y ahí tomó un tiempo X. Luego, en el segundo ciclo va el segmento 1 y la condición ya no está válida. Por ello que ya no ejecuta la función y se pasa al segmento 2. Termina con el 2, 3, último segmento y regresa al segmento 1. Ahí el tiempo de ciclo de la anterior rutina no fue igual que la primera porque no se ejecutó la función del segmento 1. Ahí hay una variación en tiempo. Imagínense si hubiera más instrucciones y hubiera más condiciones. El tiempo sería variante en cada ciclo. Es por ello que en el main no se usa el PID, no va a trabajar. Para ejecutar el PID se usan los bloques de alarma cíclica, los cycle interrupt. Los bloques de alarma cíclica son bloques que se ejecutan de manera periódica. Van a generar una interrupción en el ciclo de ejecución del main para que priorice la ejecución del cycle interrupt. ¿Cómo genero este bloque? Voy a agregar nuevo bloque, bloques de organización, y elijo el cycle interrupt. Nuevamente, el cycle interrupt es un bloque que se va a ejecutar de manera cíclica. Salvatore, ¿y dónde defino el tiempo aquí? Tiempo de ciclo en milisegundos, 100 milisegundos. Le puedo poner 1000 milisegundos. Lo voy a dejar en 100. ¿Qué significa eso? Una vez que ejecute el PLC y entre en modo run, cada 100 milisegundos de tiempo se va a ejecutar todo lo que yo genere en este bloque que acabo de crear. Por ejemplo, imagínense que arrancó el PLC, empieza a correr a ejecutar el main y justo pasaron los 100 milisegundos. Le toca ejecutarse el cycle interrupt. Entonces interrumpe la ejecución del main, deja de hacer lo que estaba haciendo en el main y se va a ejecutar lo que está acá. Una vez que termine, regresa al main y continúa donde quedó. Vuelven a pasar 100 milisegundos más y vuelve a ejecutarse el cycle interrupt. Deja de hacer lo que estaba haciendo en el main, por ejemplo, estaba en el segmento 3, deja de hacer lo que estaba haciendo ahí, viene el cycle interrupt y ejecuta lo que está aquí. Ese es el OV de interrupción cíclica. Cada tiempo configurado al momento de crearla, que yo fije, cada tiempo configurado va a ejecutarse todo lo que esté ahí, interrumpiendo todo. Eso es lo primero que se va a hacer. Si el main está ejecutando algún programa, deja de hacer la ejecución de esa parte, se va al cycle interrupt, ejecuta lo que tiene ahí y retorna al main. ¿Les queda claro cómo funciona el cycle interrupt? ¿Tienen alguna consulta ahí o todo claro? Está bien, profe, claro, por mi parte. ¿Sí? ¿A todos? Sí. Perfecto. Entonces, el PID tiene que llamarse en esta instrucción, cycle interrupt. Ahí es donde tenemos que llamarlo. ¿Cómo jalo la instrucción? Voy aquí, voy a tecnología, y aquí están los tres PIDs. PID compact. PID compact
PID 3 step y PID temp. ¿Sí? Bueno, acá vemos la forma de cómo jalar. De ahí les voy a pasar el PDF. Y aquí tenemos la forma de arrastrar el PID compact. Simplemente arrastramos el PID hacia el segmento. Eso es lo que voy a hacer. Voy a arrastrar el PID hacia el segmento. Y de igual manera, el PID lo que va a hacer es, antes de crearse en el segmento 1, va a pedirte que generes un DB de instancia, igual que los bloques de función. ¿Por qué? Porque este DB va a contener todas las variables y recursos para que se ejecute ese PID. Yo le puedo dejar el nombre por defecto o le puedo poner el nombre que yo desee, por ejemplo, ¿no? Control temperatura o control válvulas o control sistema de enfriamiento, el que yo quiera para saber a qué va a controlar ese PID. ¿Sí? Eso es cuando nosotros hagamos un sistema. Yo lo voy a dejar como PID compact 1 y le doy a aceptar. Aquí aparece el PID y miren, en el lado izquierdo en objetos tecnológicos se creó este bloque. A diferencia de las funciones o bloques de funciones, perdón, cuando se agregaba el DB de instancia, se creaban acá. En el PID no. Como el PID es un objeto tecnológico, el DB que se genera con todo lo necesario para ejecutar el PID se agrega en objetos tecnológicos, como lo podemos ver acá. Lo voy a eliminar nuevamente y lo voy a volver a jalar. Miren, acá no hay nada en el lado izquierdo y apareció. Desde aquí yo voy a configurar y darle la puesta en marcha al PID. ¿Sí? El PID tiene parámetros de entrada y tiene parámetros de salida. ¿Tiene más parámetros? Sí. Si yo doy clic a esta flechita voy a ver los parámetros completos. ¿Correcto? Este es el PID compact. Vamos a ver los ajustes del PID. En el PID, cuando digamos, abrimos la parte de configuración, vamos a ver los ajustes que podemos realizar en él. Tenemos un ajuste de regulación, los parámetros de entrada y de salida, los límites de valor real, el escalado de valor real, la monitorización de valor real, los límites en PWM, ¿no? Las limitaciones de PWM, o perdón, acá son salidas, de valor de salida, y los parámetros propiamente del PID, ¿no? Acá vamos a configurar el KP, el TI, el T, todos los parámetros del PID, ¿sí? Y bueno, esto vamos a verlo ahorita. Primer paso para configurar el PID compact. Creo el cycle interrupt, ya lo creé, check a eso. Segundo paso, jalo la instrucción PID compact, ya la jalé. Ahora tengo que configurar los parámetros. Voy a abrir configuración. Lo puedo abrir desde aquí dándole doble clic o lo puedo abrir desde aquí. Cualquiera de esas dos. Aquí voy a configurar el regulador. Salvatore, abres el regulador y todo está en azul, con un check azul. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Cuando esté en un check azul va a decirme, bueno, Salvatore, la configuración que tienes ha cargado los valores predeterminados para que el PID trabaje. Y está todo completo. Puedes trabajar, si quieres puedes trabajar con esos parámetros cargados y te va a trabajar el PID. Claro, no te va a responder como debería, tendrías que hacer un ajuste después, pero te va a trabajar. Y cuando está en verde, va a implicar de que, bueno, a mí no me gustaron esos parámetros configurados porque no va mucho a lo que quiero, y lo que tengo que hacer es configurarlo yo mismo. Es decir, ahí voy a hacer la configuración yo mismo. Y cada vez que yo modifique o configure los parámetros, se va a poner en verde. Vamos a ver. Vamos a ver uno a uno los parámetros. Por ejemplo, tengo el primer parámetro. El primer parámetro, tipo de regulación. Aquí yo voy a definir el PID para qué tipo de regulación va a ser. Por ejemplo, va a ser para un control de temperatura, para un control de presión, longitud, caudal, iluminación, etc. Lo puedo tomar como general, para digamos, algo general, o puedo específicamente decir, no, es para temperatura. Y la magnitud física cambia a grados centígrados. Yo quisiera, no, quiero regular caudal, voy a ver válvulas de repente y voy a regular un caudal de acuerdo al porcentaje de apertura de válvulas y todo el tema.
Le cambio acá y acá cambia litros sobre segundos. Pero lo puedo cambiar a otras unidades, ¿no? Igual con temperatura. Lo dejo en centígrados. De esa manera configuro qué tipo de regulación va a generar mi control PID. Para qué tipo de control lo voy a utilizar. Listo. Invertir sentido de regulación. Miren, ya cambié este parámetro de temperatura y aquí se puso en verde. ¿Se dan cuenta? Ahora, invertir sentido de regulación. ¿Qué significa invertir el sentido de regulación? Salvatore, ¿qué pasa si le doy un check acá? Primero entendamos. Imagínense el sistema del ejemplo inicial. Tengo un sistema, un calefactor, el cual va a mantener la temperatura a 50 grados centígrados. ¿Cómo se puede entender eso? Si yo aumento la potencia de calefacción más calor, la temperatura va a subir. Si yo disminuyo la potencia de calefacción, la temperatura va a bajar. Esa es una regulación directa. A mayor valor en salida, mayor valor en la variable. A menor valor en salida, menor valor en variable. Pero si le invierto, ¿cómo se entiende? Imagínense ahora que tienen, en vez de un calefactor, un enfriador. A mayor potencia de enfriamiento, ¿qué pasa con la variable? ¿Quién me dice? A mayor potencia de enfriamiento, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sube o baja? Baja. Y a menor potencia de enfriamiento, la temperatura va a subir. Se dan cuenta que es inversamente proporcional, ¿no? No inversamente proporcional, porque no sabemos si es que va a ser algo, digamos, lineal, pero es sentido de regulación inversa. Es decir, a mayor valor en la salida, la variable disminuye. A menor valor en la salida, la variable aumenta. El control va a ser así si es que yo le doy un check a invertir sentido de regulación. Es decir, si yo quiero aumentar la variable, disminuyo la salida. Si yo quiero disminuir la variable, aumento la salida. Si el check está aquí. Y si yo le quito el check, si yo quiero aumentar la variable, aumento la salida. Si yo quiero disminuir la variable, disminuyo la salida. ¿Hasta ahí claro esa parte? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. Perfecto. Bueno, continuamos. Lo siguiente. Activar mode tras rearrancar la CPU. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo prendo el PLC o pasa de stop a run, el PID va a estar en un modo. Y aquí tengo los modos de trabajo del PID. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay un trabajo inactivo. Es decir, prendo la CPU y el PID no va a hacer nada. Va a estar inactivo. Prendo la CPU y el PID va a empezar con una optimización inicial del regulador. Prendo el PID va a empezar con una optimización fina. Prendo el PLC, va a empezar un modo automático. Cuando esté en el modo automático implica que va a empezar a regular, a hacer el control normal. Y cuando esté en modo manual, el PID no va a regular automáticamente, sino que yo le voy a asignar el porcentaje a la salida. Tengo estos tipos de modos para elegir cuando el PID o el PLC rearranque, es decir, lo apagué y lo encendí o pasó de stop a run. Aquí yo elijo cómo quiero que responda el PID. Eso lo vemos en los parámetros de tipo regulación. Y miren, se puso verde. Estaba en azul y se puso en check verde. Porque recuerden, se va a poner verde cuando yo configure al criterio mío este parámetro. Está en azul porque al jalarlo se han cargado los parámetros por defecto para que el PID pueda trabajar. Listo, ahora vienen parámetros de entrada y de salida. Salvatore, aquí yo veo lo que más o menos vimos en el PDF, esta primera parte, ¿no? Más o menos cómo se ve el regulador, cómo trabaja una consigna, un set, que es set point o consigna, un valor real y una salida, ¿no? Que se retroalimenta el sistema con la variable del sensor que entra a valor real. Aquí es casi lo mismo, ¿no? El set point, que viene a ser la consigna, el valor que deseo que se mantenga mi variable. Aquí voy a recibir el valor de mi variable y aquí voy a enviar la salida para que controle y mantenga la variable en el valor que deseo. Salvatore, en input tengo dos, input y input pair. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, la diferencia entre uno y otro es que la entrada al regulador puede ser mediante una variable o puede ser directamente desde una entrada análoga. ¿Cómo? Ustedes recuerdan cuando tenía un sensor de temperatura, un transmisor, digamos, de 0 a 10 voltios, de 0 a 150 grados centígrados, yo tenía que poner la entrada análoga, normalizarla y escalarla. Y el valor escalado iba a una variable, la cual me iba a indicar a qué temperatura o qué temperatura era la que estaba midiendo el sensor. Esa variable iría en input. Es decir, la entrada análoga va a la parte de mi programa. Lo que yo hago es normalizar y escalar toda la variable para que me represente el valor en temperatura, lo cual lo pongo en una variable, y esa variable entra en el parámetro input. Es decir, la variable de proceso escalada, ya la veo representada en el valor real del proceso, puede ser temperatura, presión, nivel, pero ya está escalada y lista para usar. Pero también tengo la opción input pair. ¿Qué significa input pair? Que directamente de la periferia estoy jalando la variable. Es decir, aquí directamente apunto la entrada análoga, el IW208, el IW64. Es decir, mientras que aquí recibía de 0 a 150 grados centígrados, aquí va a recibir de 0 a 27648. Salvatore, pero si yo quiero, mi set point está en 50 grados centígrados y en el input pair va a recibir de 0 a 27648, no hay sentido, porque ¿cómo va a comparar un valor numérico con un valor de temperatura? Yo debería elegir input, que input me va a dar de 0 a 150 grados centígrados y ese valor lo puedo comparar con el set point. ¿Qué hago cuando pasa esto? Cuando lo configuro acá, vamos a escalarlo, que lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Pero, recuerden, en el input tengo dos opciones. Que la entrada del valor real sea mediante una variable, puede ser un dB o una marca, ¿no? Específicamente ahí coloco la variable escalada que entra por la entrada análoga del PLC. También podría poner una variable así, yo simplemente modifico la variable como simulando el sensor y puede trabajar. Pero ese es el parámetro input. Y el input pair se usa para direccionar en la entrada del regulador PID directamente la entrada análoga. Ya no porcentaje IW208, porcentaje IW100, pero directamente. Ya no va a recibir de 0 a 150 o 0 a 300 grados. Va a recibir de 0 a 27648. ¿Cómo hace el regulador para convertirlo en valor de temperatura? En la parte de escalado que vamos a ver dentro de un momento. Así configuro el input del regulador. Yo le digo, bueno, PID, vas a recibir una variable que va a tener la variable escalada o vas a recibir directamente la entrada análoga y tú tienes que escalarla. Y en output es lo mismo, ¿no? En output tengo tres salidas. Puede ser una salida que va directamente a la entrada análoga, una salida que va a ir a la variable de 0 a 100% y una salida que va a ser el ancho de pulso. Ustedes ya deben saber que es un control de pulso, ¿no? Un PWM, una modulación por ancho de pulsos. Eso es lo que yo configuro cuando lo pongo como PWM, ¿sí? Genero un tren de pulsos para activar algún tipo de elemento, ¿no? ¿Dónde vemos este control? Por ejemplo, cuando tenemos resistencias en máquinas que son controladas por relé de estado sólido. Ustedes han visto que los relés de estado sólidos se controlan mediante apagado y encendido de una señal. Es para eso que yo uso digamos, un PWM, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Uno de los tantos ejemplos que podría usar, ¿sí? Y aquí yo configuro el tipo de salida. ¿Cómo va a ser? Directamente a la salida análoga. También puede ser directamente una variable de 0 a 100%, lo cual lo voy a escalar para enviar la salida análoga, o por ancho de pulsos. Así configuro los parámetros de entrada y de salida. ¿Sí? Esos son los ajustes básicos del regulador. Luego tengo los ajustes del valor real. Aquí voy a ver los límites del valor real. Imagínense que mi transmisor de temperatura es un transmisor de 0 a 150 grados, o de 0 a 100 grados, o de 0 a 150 grados. Y ustedes digan, bueno, mi sistema tiene que mantener la temperatura en el ambiente en 50 grados. Y por ahí te pueden decir, por ejemplo, Sandro, ¿y qué pasa
si la temperatura llega a 120? Ah, no, y ahí estaría complicado. No, ahí tiene que apagarse todo. No puede superar eso, tiene que mandarse error el sistema, tiene que apagarse todo. Entonces, acá yo configuro un límite superior de valor real. Y de igual manera, en la parte baja, límite inferior de valor real. Son los topes que el PID va a permitir para la lectura de valor, ¿no? Es decir, si la temperatura leída por el sensor supera los 120, el PID se va a ir a un error, porque es un límite de lectura, ¿no? De 0 a 120. Lo puedo modificar, sí, si quiero le pongo 10. Si quiero acá le pongo 100. ¿Sí? Yo lo puedo modificar. Acá yo pongo los límites. Le puedo poner 120 aquí y aquí le puedo poner menos 10 si quiero, ¿no? Esos son los límites que yo voy a poner del valor que voy a estar monitoreando. Si exceden esos límites, el sistema se va a mandar a error. 10 le voy a poner, por ejemplo. ¿Sí? O 0, listo. ¿Qué significa escala del valor real? Miren, acá está activado. Voy aquí y lo voy a cambiar a input. Vuelvo aquí, ya está desactivado. ¿Por qué? Esto solamente va a estar activado cuando yo quiera ingresar directamente la entrada análoga aquí. Aquí es donde voy a escalar. Sabemos que la entrada análoga va a mandar de 0 a 27648. Y aquí yo defino en qué rango voy a convertir esa entrada análoga. Si recibo valor de 0, va a ser 0. Si recibo el valor de 27648, va a ser 100. Esa es la forma como yo activo el escalamiento de la entrada análoga directa que estoy agregando en este bloque PID. ¿Sí? Así funciona el escala de valor real. Hasta este punto, ¿todo claro? ¿Alguna consulta? Profe, disculpe, en el límite de valor real, ¿es el valor que voy a controlar o es el valor de mi sensor? Ponte caso que yo diga, yo quiero controlar que esté entre 50 y 60 grados. ¿Yo cómo pondría el Pero medidor? el valor PID lo que hace es Ya. que busca que tu sistema esté en el set point que tú pongas. Si tú pones set point 50, él lo que va a buscar es que el valor esté en ese punto, lo más cercano a ese punto. ¿Me entiendes? Él va a empezar a regular la salida para que el valor esté cercano en ese punto. Un control on-off es diferente, ¿no? Tú puedes poner entre 50 y 60. Cuando pase de 60, apagas el sistema. Baja la temperatura. Cuando baje de 50, prende el sistema. Ese vendría a ser un control on-off, que no tiene nada, que con el PID no sería usarlo, ¿no? Pondrías nada más en el programa comparadores, mayor y menor, y de acuerdo a eso activas y prendes una salida. Lo que hace el set point, el PID lo que hace es, en el set point, tú pones el valor que tú quieres que se ejecute, 50 grados, y lo que él va a buscar es que va a modular la salida para que el valor se mantenga en 50. Límites de valor real es limita la lectura, por ejemplo, ¿no? Tú quieres que el valor esté en 50. Por más que regules, la temperatura sigue subiendo. Por más que pusiste en 0 la salida, la temperatura se elevó más. Llegó a 120, ahí va a mandar una alarma y se va a mandar en fallo el PID. Y lo mismo pasa para el límite hacia abajo. ¿Sí? ¿Claro, Sandro? Ya, no, sí, claro. O sea, el sensor lo pone de 0 a 100. Hay que suponer, ¿no? Que el sensor que me manda, Ese es entonces lo que me va, acá es en los que me va a escala validar, real. claro. Lo que me va a validar va a ser el set point, ¿perfecto? Aquí, el set point. Claro, el set point, claro. A eso me va a apuntar, Exacto. ¿no es cierto? Sí, Eso es lo que va a controlar. exacto. Ya, claro. Gracias, profe. ¿Sí? Listo. Nuevamente, el set point es lo que yo quiero que esté en mi sistema. Ahí es donde yo digo, es un valor que yo voy a modificar si lo pongo como opción o lo dejo fijo en el programa. Es el valor en el que yo quiero que se mantenga mi ambiente del cuarto, por ejemplo, 50 grados centígrados. Y lo que va a buscar el regulador es en la salida modularla para que el input, que es el valor real, esté lo más cercano al set point. ¿Sí? Se va a ver siempre en la gráfica una que sube, que baja, va a estar subiendo y bajando, pero siempre tratando de acercarse al set point y ir modulando la salida.
En el escalado de valor real, yo voy a poner el escalamiento del input pair, siempre y cuando yo diga que en el regulador PID, aquí, voy a poner porcentaje IW100, por ejemplo, ¿no? O 208. Es decir, la entrada de la variable va a entrar directamente, va a ser direccionada directamente con la entrada análoga. Y sabemos que acá recibimos de 0 a 27648. Entonces, aquí tú lo que dices, bueno, yo recibo de este valor a este valor y el PID internamente lo va a escalar para que el PID ya haga el escalamiento. O sea, tú ya en el main no uses esto, pues, ¿no? Lo que tú harías sería normalmente esto, para meterle el sensor de temperatura. Algo así, ¿no? Vamos para que se quede más claro. Algo así, ¿no? Tú haces el escalamiento. Bueno, esto va acá, 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 esto va acá. Y sale temperatura. Este es el valor de la temperatura y esto es lo que pondrías acá en el parámetro input. Entonces, aquí directamente tú le dices al PID, bueno, la temperatura está de 0 a 100 grados, de acuerdo a la entrada análoga. Y el PID va a saber que tiene que usar esta entrada porque tú le has configurado, perdón, tú le has configurado que va a usar el input. Pero si tú le dices, no, PID, yo quiero que uses el input pair, tienes que direccionar directamente esta entrada análoga. Entonces, el PID, ¿cómo sabe que está de 0 a 100? Porque él va a recibir de 0 a 27648. Y ya no está mandando la variable que has escalado acá. Es por eso que cuando tú eliges input pair, aquí vas a escalado y le das el escalamiento. Al hacer esto, el PID internamente va a escalar y va a saber que cuando él reciba 0, va a ser 0 grados. Cuando él recibe este valor, va a ser 100 grados. Cuando reciba la mitad de este rango, va a ser 50 grados. Ya el PID, el regulador, internamente hace el escalamiento para saber qué variable de temperatura es la que tiene. ¿Sí? Y este valor que pones acá, límite de valor real, simplemente dice, ¿no? Si el sensor tiene que leer de 0 a 100, bueno, acá no es de 0 a 100, más que todo esto es lo que puedes recibir como señal de valor real. Acá le puedo poner 150 para que sea más legible, ¿no? Es decir, si lee de 0 a 50, pero yo digo, para mí 150 es desastroso. O sea, 150 se quema todo lo que está dentro del ambiente. Entonces yo tengo que proteger el sistema por ahí si es que la temperatura llega mayor a lo que podría afectarme a mi sistema. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero que esté en 50 grados, que es la temperatura óptima. Pero por ahí pónganse que el contactor que activa la calefacción se queda pegado. Por más que la salida del PID mande desactivar o mande a 0% la salida o X, el contactor puede estar pegado o el actuador que hace que la potencia de calefacción suba se queda activado, queda dañado, la temperatura va a subir, 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 subir. Y aquí yo pongo un límite. Si llega mayor a 120, se va a mandar a falla el PID y yo puedo usar esa salida de error para hacer algún tipo de alarma o por seguridad abrir algún tipo de contactor aguas arriba que esté de seguridad, ¿no? Para eso trabajan los límites de valor real, tanto inferior como superior. ¿Queda más claro, Sandro? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. ¿A, claro. ¿A todos les quedó claro? Sí. Perfecto. Bueno, continuemos. Monitorización de valor real. Esto viene a ser una función de seguimiento. Por ejemplo, Salvatore, el límite 120. Si la temperatura va de 120 arriba, yo quiero que se va a ir a falla el PD. El PD se va a ir a falla y su salida de falla se va a activar. Yo puedo usar su salida de falla para habilitar algo, ¿no? Habilitar un contactor que va a abrir la línea de alimentación de toda esa parte. Por ahí abro un sistema que entra a refrigerar como para evitar, ¿no? Algo así. Pero yo no quiero que llegar a ese extremo. Entonces yo uso este parámetro, monitorización.
Yo quiero que cuando llegue a 100 grados me avise. Cuando llegue a 100 grados es el límite superior de advertencia. Es decir, ahí se va a habilitar una salida, que es la Input Warning High, que es la que está acá. Esta salida se va a habilitar, indicándome una alarma, hay un warning, algo está pasando. ¿Sí? Esa es la función. O sea, el PID no se manda error, va a seguir trabajando en teoría, ¿no? No va a mandar, me va a advertir el PID de que ya está en un límite umbral, que va a llegar al valor límite de la falla. Y esa salida, el warning high, yo lo podría usar para una sirena, para que el operador automáticamente sepa y vea, ¿no? O activar algún tipo de elemento como para ir enfriando el ambiente, ¿no? Un refrigerante o algo, ¿no? Y lo mismo sucede para el límite inferior de advertencia. Si mi límite real es 0, yo puedo decir que cuando esté en 10, me advierta que está bajando mucho. Y ahí se va a activar el warning low. ¿Sí? Que vendría a ser el de acá. Eso es el parámetro que monitorea el valor real. Limitaciones de PWM. Nosotros sabemos que el PWM es un control por ancho de pulso. ¿Sí? Entonces, es algo así, ¿no? Prende la salida, apaga la salida. Prende la salida, apaga la salida. Y está así. Ahora, yo voy a limitar el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado. Es decir, con este parámetro. Acá pongo el tiempo mínimo para conexión y el tiempo mínimo para desconexión. ¿Sí? Aquí lo que tengo que hacer es el tiempo mínimo permitido para el elemento final de control. El tiempo mínimo permitido. Y aquí para la desconexión. Y aquí es el tiempo mínimo permitido para la conexión. Es decir, el tiempo mínimo que puedo configurar para mantener conectado el elemento final de control. ¿Sí? Límite, bueno, acá limito la salida de 0 a 100% o la puedo limitar de 0 a 80%. Aquí voy a limitar, digamos, la modulación. Acá lo configuro de 0 a 100%. Pero si yo no quiero que al arrancar el PID empiece con 0%, quiero que empiece con un 10%, que sea el mínimo valor. Entonces siempre va a regular de 10% a 100%. Aquí yo limito los valores de salida que voy a regular en porcentaje. Y en caso de error del, digamos, del PID, yo puedo hacer que se vaya inactivo, que vaya a valor actual mientras dure el error y valor de salida sustitutivo. ¿Qué significa inactivo? Que si hay un error, el PID se desactiva, su salida se manda a 0. Valor actual mientras dure el error. Por ejemplo, el PID está regulando y está en 80% y falló el PID por algún motivo. Lo que hace, la salida se mantiene en 80% hasta que el error se solucione. Y valida de salida sustitutivo, mientras dure el error, es cuando yo acá pongo, ¿no? 10, por ejemplo. Si hay un error, lo que yo coloque aquí, ¿no? Lo que yo coloque aquí, voy a poner 20, porque es límite. Lo que yo coloque aquí va a ser, digamos, el valor que va a tener la salida mientras dure el error. Por ejemplo, está modulando en 80% y se manda error, la salida automáticamente va a tener un valor de 20% mientras solucionen el error. ¿Sí? Y acá viene el último parámetro, parámetros PID. Aquí vamos a ver todos los parámetros del regulador, lo que vamos a configurar, ¿no? El KP, el TD, el TI, ¿no? Todos los parámetros para que trabaje el regulador. Yo tengo dos opciones, activar de manera manual, es decir, si ustedes tienen un conocimiento de control de procesos y saben hacer sus ecuaciones, hacer digamos, el control para el proceso que van a trabajar y van a hacer sus lazos de control y van a calcular matemáticamente el KP de todos los parámetros de PID, ustedes pueden activar la entrada manual y poner los parámetros que calculen. O simplemente lo dejan así y cuando hacen la primera puesta en marcha del PID, automáticamente activan la optimización inicial
o la fina para que estos parámetros se calculen automáticamente. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Y en esta parte de aquí tenemos la estructura del regulador. Podemos configurar que sea un PID o que sea un PI. ¿Sí? Lo dejamos en PID. Y esos son todos los parámetros que debemos configurar al jalar un regulador PID. ¿Hasta ahí les queda claro todos los parámetros? ¿Alguna consulta o duda? Todo está bien, profe. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bien, Salvatore, ya configuramos. Vamos a ver. Temperatura. Quiero que cada vez, bueno, que vaya en modo manual. Está bien, quiero que se vaya en modo manual. Cada vez que rearranque se vaya en modo manual. Yo quiero el input. Vamos a probar primero el input y después vamos a probar el limper. Límite de valor real de 0 a 120, ya. Escala de valor real está deshabilitado porque no está en el input pair. Que de 0 a 100 me advierta. Bueno, como aquí lo dejo por igual, aquí que vaya de 0 a 100. Y los parámetros quedan por defecto. Hasta ahí ya tengo configurado el PID. Ese es el segundo paso, es decir, yo creo el cycle interrupt, primer paso, perdón. Segundo paso, jalo el bloque PID en el segmento del cycle interrupt que voy a trabajar. Tercer paso, configuro el PID. Lo configuro como para el proceso que voy a trabajar y pongo todos los parámetros adecuados. Luego de ello voy a empezar a poner acá las variables. En este caso ya escalé la temperatura. Yo voy a meter en esta entrada análoga un voltaje de 0 a 10 voltios que tiene que ser de 0 a 150 grados centígrados, lo cual va a entrar acá y se va a reflejar en el parámetro. Aquí voy a poner salida. ¿Ya está? Como salida. ¿Sí? ¿Qué más hay acá? Voy a explicarles lo más importante, ¿sí? El parámetro setPoint. Aquí le voy a poner esto de aquí. ¿No? En el parámetro setPoint va acá. Este setPoint es donde lo fijo aquí. Le voy a poner setPoint. Listo. Ese es el setPoint. Aquí mediante una variable, voy a colocar el valor fijo. Yo podría ponerle 50 y el setPoint va a quedar fijo. Nadie lo puede modificar, está por programa. Pero si yo quisiera en mi proceso modificar los setPoint, simplemente le pongo una variable y eso va a un panel HMI y la modifico desde el panel. El parámetro input viene a ser el parámetro escalado directamente desde aquí. Bueno, acá lo elimino porque no voy a usar el input pair. Algo muy importante son estos dos de acá. Por ejemplo, aquí voy a poner manual. Y aquí voy a poner valor manual. Manual value. El valor manual. Ahora les voy a explicar cómo trabaja esto. El sistema tiene dos formas de trabajo. Un modo automático de trabajo y un modo manual de trabajo. El modo automático es la regulación PID como la vamos a trabajar. Él va a leer el valor real de la temperatura, la va a comparar con el setPoint y de acuerdo a la diferencia él va a decidir si aumenta o disminuye el porcentaje de salida. Y va a estar constantemente aumentando y disminuyendo de acuerdo a estos parámetros. Pero si yo a manual enable lo habilito, le pongo a 1, el sistema deja de hacer eso. En cambio, en la salida lo que va a mandar es el valor que yo fijo acá. Si yo le pongo 50% acá cuando yo habilito manual, aquí sale de manera fija 50%. Y si yo quisiera manualmente cambiar esa salida, simplemente cambio el valor de esta variable siempre y cuando él esté en 1. De esa manera, si yo le pongo 20, acá pasa 20. Si yo le pongo 10, 10%. Eso se va a hacer mientras el sistema esté de modo manual. Si esto lo mando a 0, el sistema va a pasar a automático y va a controlar, ¿no? Nuevamente, este sistema.
El error ACK es cuando hay un error en el sistema y yo reseteo el error. Es decir, le doy un acknowledge al error. Recuerden, cuando hay un error, va a mandarse un bit, va a guardar internamente un histórico de error y yo ahí le doy un acknowledge. Esto lo puedo mandar mediante un botón al panel HMI para resetear los errores cada vez que necesite. El parámetro reset es para restablecer la el PID completamente, ¿no? Resetearlo completamente para volver a configurarlo. Estos dos parámetros son importantes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta primera parte de lo que es PID Compact, yo cuando hago la optimización inicial o fina, lo hago desde acá, la puesta en servicio. Desde aquí voy a hacer la optimización de los parámetros. Pero Salvatore, nosotros sabemos que cuando hacemos un ajuste PID, es por ejemplo, ¿no? El sistema va a arrancar para un control de temperatura. Y yo cuando hago esta optimización, él va a calcular la respuesta digamos, del actuador para modificar la variable de acuerdo a lo que él vaya enviando a la salida. Y de acuerdo al tiempo de respuesta en subir y bajar, él va a calcular automáticamente los parámetros PID. Y eso lo hago desde aquí, toda la optimización que lo vamos a ver en unos instantes. Pero ¿qué pasa, Salvatore, si por ahí se me quemó el equipo? Pasó un año y se quemó. Y tuve que comprar un equipo no igual a ese, ¿no? O igual, o otra marca, otro equipo diferente. Este PID que yo configure para el equipo que se quemó posiblemente no trabaje igual para el otro equipo. ¿Por qué? Porque de repente el otro equipo responde de manera diferente al que yo tenía inicialmente. Entonces, lo que necesito hacer es el regulador PID ajustar los parámetros, hacerle una optimización o tuning, ¿no? Para que, digamos, me optimice el trabajo del nuevo actuador que he comprado. Pero si el cliente va a comprar un equipo nuevo, me tendría que llamar a mí para que yo me conecte con el TIA Portal y le haga con esta pantallita, ¿no? La optimización, el tuning. No es algo viable, ¿no? El cliente no va a decir, Salvatore, déjame un programa para que yo te llame cada vez que cambie el equipo para que tú le hagas una optimización. El cliente lo puede dejar así como está y le puede trabajar, pero de repente no le va a responder como le respondía el equipo antiguo. Y él va a decir, no, el equipo está mal, no funciona. Pero no es por eso, es porque cada vez que nosotros cambiamos un equipo, siempre lo ideal es hacerle un tuning, ¿no? Es decir, hacerle una optimización de los parámetros para que se ajuste el control del nuevo elemento que estamos colocando. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Mediante estos parámetros, modo active y mode, nosotros desde un panel HMI podemos activar que el sistema esté en modo manual, que el PID esté en modo manual, que el PID esté en modo automático, hacer desde el mismo panel que se active la optimización inicial, que se active la optimización fina y demás, ¿no? Estos dos parámetros son para que yo en vez de aquí darle start y darle optimización inicial inicio, yo podría hacer una pantalla similar dibujada en el panel HMI, poner un botón start que sea el que me active la optimización inicial desde la pantalla HMI. Y eso lo hago usando estos parámetros. Lo vamos a ver más adelante en las lecciones para ver cómo hacer eso, ¿no? Eso realmente es muy importante. Ustedes cuando configuren un PID, siempre estilen poner una pantalla de optimización o tuning, ¿no? Posiblemente esa pantalla la ponen con un acceso para un usuario específico que haga ese trabajo, pero siempre dejen eso, porque cuando se estila cambiar por ahí elementos, el PID de repente no trabaja igual para un elemento que con otro, ¿no? Entonces siempre lo ideal es cuando cambian un elemento que estuvo controlando el PID por otro nuevo, siempre hacerle un ajuste, ¿no? Un tuning, para que los parámetros PID se optimicen. ¿Sí? Bueno, acá tengo el Scalet Input. Este Scalet Input lo que va a hacer, recuerdan que nosotros poníamos en el input por ejemplo, porcentaje IW208. Esa era directamente la salida y yo la escalaba. El valor escalado aparece aquí. Es decir, yo aquí en escalado ponía de 0 a 150 con esto y aquí salía un valor escalado de 0 en 350. Eso se muestra aquí. Ahora, aquí tengo la salida para un porcentaje de 0 a 100, la salida para que vaya directamente direccionada a la salida análoga
y aquí la salida para un control por pulsos, un PWM, ¿sí? Aquí tengo, bueno, el error que se activa cuando el PID falla, los bits de error, y acá está el input warning y el input warning low y high, ¿sí? Esos son, digamos, los parámetros para configurar. ¿Hasta ahí les queda claro todo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Todos? Sandro, José, Edwin, todo claro, ¿no? Perfecto, si les queda todo claro, recuerden, si tienen alguna consulta, díganmela por favor. La idea es que ustedes tengan claro todo esto, porque si me entienden bien este PID Compact, los demás PID van a ser más fácil de entender, ¿no? Ya va a ser más rápido esas lecciones. Listo. Esto, bueno, este es un diagrama de bloques del PID, más o menos cómo está configurado, ¿no? El manual value, el SPO input, las salidas warning, ¿no? Y las salidas configuradas como salida, como porcentaje o como PWM. Bueno, los PID Compact tienen diferentes versiones, ¿sí? Yo tengo el TIA Porta de versión 16, por eso que mi PID Compact está con la versión 2.3, ¿no? Que es la última, que es la que está acá. Hay diferentes versiones. Por ahí me preguntarán, Salvatore, ¿qué diferencia entre una versión y otra? Bueno, mejoras, ¿no? Por ahí con la versión 2.2, este PID Compact ya lo podíamos trabajar con la versión 2 en el 1200, ¿no? En cambio, la versión 2.2 trabajaba con la versión 1X para una versión 1200. Y por aquí en esta versión 2.3 mejoró en el control de modo automático cuando está inactivo, pues, ¿no? Y son mejoras que se van creando en el PID. Por ejemplo, en el 2009, cuando salió el 1200, ¿no? Salió al mercado del 1200 a venderse como un reemplazo del ya casi extinto, que veo en algunos equipos he visto 200 aún, el S7200. El PID en teoría trabajaba bien, pero tenía errores. A mí me pasaba que el PID se me rayaba, se mandaba a inactivo y yo tenía que entrar y activarlo. Es decir, el cliente cuando una vez hizo un trabajo, yo le hice toda la configuración, le puse el sistema, reguló, se pasó un tiempo, por ahí apagaron el PLC y lo prendieron. Pero cuando lo apagaban y regresaban, lo apagaban un sábado y regresaban un lunes y lo prendían, el PID no trabajaba, se mandaba automáticamente a inactivo. Entonces me llamaban, Salvatore, que no funciona, yo tenía que ir y me daba cuenta de que cuando entraba lo vi inactivo, tenía que ponerlo en activo. Esa era una falla de ese PID, por ejemplo, de la versión 1.0, PID Compact 1.0. Ahí tuve que hacer en el programa un tipo de arreglo que cada vez que prendía el PLC, activaba el bit que controlaba que el PID de inactivo pase automático. Usaba el start para activar esa secuencia y de ahí, cuando arrancaba al main, ya el PID se pasaba activo, ¿no? Pero ese era un artificio que yo no debería realizar. El PID debería trabajar de manera de acuerdo a como yo les he configurado, ¿no? Y bueno, ese error se mejoró con la versión 2 y así van mejorando las versiones de PD Compact, ¿no? Es un poco para que entiendan por qué las versiones van aumentando. Cada aumento de versión es una mejora o le da una mayor robustez digamos, al bloque, ¿no? Al regulador. Configuraciones del 1200. Un PLC 1200 con firmware 1 solamente puede trabajar con PID Compact versión 1. Un 1200 con firmware 2 puede trabajar con reguladores PID firmware 1 a firmware 2, ¿no? Y así vamos viendo las capacidades de firmware de las CPUs con la compatibilidad de PIDs y versiones. ¿Sí? PID Compact con estas versiones para firmware 4. Bueno, aquí están los que les expliqué, los parámetros, ¿no? Esos son los parámetros que acabamos de explicarles un momento, ¿no? Todos los parámetros que están aquí. Y listo, esa es más o menos la explicación del bloque PID Compact, los parámetros que tienes que configurar y los parámetros de entrada y de salida del bloque. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro?
Perfecto, si está todo claro, continúo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cargar el programa. Voy a configurar, bueno, configuré que esté en manual, voy a cargar el programa. Y vamos a ver la optimización inicial, ¿no? Ya vimos los pasos previos para el PID. Miren, la salida está en 0, ¿correcto? Mi entrada análoga, bueno, está regulado. Acá viene la temperatura y acá sale el valor escalado. Es decir, aquí tengo todos los parámetros, ¿no? Pero yo he configurado el PID como input y como setpoint. Aquí va a trabajar con estos dos. La salida se mantiene en 0. Luego de haber configurado todo previamente, tengo que ir a la puesta en servicio, pues, ¿no? Que es la que está acá. Yo doy estar acá y me voy a poner en online con todo el sistema. Acá me dice Salvatore, el parámetro input está fuera de los límites del valor real. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el parámetro input está, miren, en negativo. Se dan cuenta, está en menos 1.60. Y nosotros habíamos configurado, recuerdan aquí, límite de valor real, el mínimo es 0. Y si vemos aquí, el parámetro input está en negativo. ¿Por qué? Porque mi calibrador está apagado. Actualmente en la entrada análoga yo he puesto mi calibrador. Y ahorita lo tengo apagado, no me está mandando nada. Por eso que manda un valor de 0 y me va a valores negativos. Y acá me dice, bueno, el parámetro input está fuera de los límites de valor real, por debajo. Y si vemos aquí, el error está en true, pues, ¿no? True false. ¿Por qué true false? Porque, digamos, él se manda negativo y ahí pasa a 0. ¿Ven? Pasa a 0, entonces activa y desactiva el error. Por eso es que aquí vemos que está en true de ahí false. Pero el error bits ya está en 1, es decir, ya me dijo que hay un error, ¿no? El payday ya quedó activado, Salvatore, hay un error. Lo que yo tendría que hacer es corregir el tema de la entrada, lo cual voy a hacer, voy a prender mi calibrador y voy a poner el parámetro de entrada a un valor permisible. Esta entrada debería ser específicamente con un transmisor, pero yo estoy colocando mi calibrador. Voy a proceder a encenderlo y voy a ponerle un valor mayor. Ahí le aumenté el valor. 37 grados, por ejemplo. Le acabo de poner 37 grados. ¿Por qué 37? Porque aquí en el main entra la entrada análoga escalada y me bota 37 grados de temperatura. Y esta temperatura está entrando acá, ¿no? Entra aquí. Bueno, acá es temperatura, 37 grados. Y es lo que yo estoy leyendo aquí. Miren, el parámetro input ya salió fuera de los límites. ¿Por qué? Porque está en 37. Ya no está, está aquí, entonces está dentro del rango. Si vamos al cycle interrupt, el error ya está en false, ya no hay error, pero el error bits sigue habilitado porque hay un error, tengo que acusarlo. Entonces, como lo acuso, error ACK. De esa manera, mire, ya se borró el error y está. Salvatore, entonces cada vez que hay un error y quiera darle un acknowledge al error, tengo que entrar a esta pantalla. No, porque también puedo crear un botón en el panel HMI y configurarlo. ¿Para qué? Para que me dé este ACK, pues, ¿no? Al error. Sí lo podría hacer. Ah, perfecto. Hasta ahí ya vimos cómo funciona, digamos, esta parte también, ¿no? Límite de valor real. Luego, Salvatore, acá me sale un mensaje. Todavía no se ha iniciado ninguna optimización. No. Y mira, el PID está en modo manual. ¿Por qué? Porque yo dije que cuando arranca el sistema tiene que estar en modo manual. Es por eso que no hace ningún tipo de control. Yo tendría que haberlo puesto en modo automático, pues, ¿no? Y aquí le doy Start PID y está en modo automático. Como el setpoint está en 0 y la variable está muy arriba, manda la salida a 0. Yo voy a aumentarle o a bajarle. El setpoint lo voy a cambiar el setpoint, le voy a poner 50. ¿Ven? Ya empieza a subir la temperatura. ¿Ven? Miren, 50. Él está subiendo para qué? Suba, miren, voy subiendo la temperatura. ¿Ven? Miren.
Pasó el valor de 50, miren la salida, va bajando la salida. La temperatura baja por debajo de 50, aumenta la salida. Él va aumentando la salida. ¿Cómo está regulando esto? Con estos parámetros por defecto que están cargados. Con estos parámetros está haciendo toda la regulación. Son los parámetros por defecto. Es decir, yo no he hecho una optimización. Ahora, el tiempo de respuesta que se va a dar va a depender mucho de los parámetros. Yo voy configurando, miren, la temperatura la voy subiendo, miren, la salida cómo responde. La pongo a 50.96, 50.1, miren, ya la salida se mantiene un poco más fija, ¿no? Va bajando poco a poco. ¿Para qué? Él está bajando poco a poco porque busca bajar esta salida. La salida no, perdón, la entrada de input. La entrada no baja porque yo la estoy usando con un calibrador. En una situación real, esto modificaría por un sensor de temperatura. ¿Sí? Hasta ahí claro, ¿verdad? De esa manera, miren, voy a subir la temperatura un poco más. Y miren, ahora la salida empieza a bajar. Voy a bajar la temperatura y la salida aumenta. Bajo más la temperatura, miren, la salida aumenta más. ¿Se dan cuenta? Subo la temperatura. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? En la gráfica que está arriba. De esa manera trabaja el PID. Ahora, Salvatore, ¿por qué tuviste que ponerle acá? Por ejemplo, yo le pongo modo manual. Cuando le pongo modo manual, por defecto se manda a 0. ¿Por qué, Salvatore? Bueno, ¿por qué? Porque yo cuando configuré el PID, dije, al arrancar tiene que estar en modo manual. Por eso que cuando arranqué el PID, estuve en modo manual. Y si nosotros lo dejamos configurado así, digamos, lo dejo en modo manual, configuro todo el PID, lo arranqué, lo dejé trabajando. El cliente me dijo, bien, Salvatore, el PID trabaja bien, lo he dejado trabajando, me controla la temperatura, listo, gracias. Hacemos las pruebas, sí, dejo la máquina trabajando y me voy a mi casa. Me pagaron todo y ya me fui. Y por ahí, bueno, llegó, que fue un día lunes, la máquina trabaja sin parar y el día viernes todos se van de planta y bajan la llave de la máquina. Todos regresan el día lunes, suben la llave de la máquina y ¿qué pasa ahí? El pedido no trabaja. Salvatore, me llaman. Hemos prendido la máquina después de apagarla y ya no regula nada. La salida se mantiene desactivada. La válvula no abre, por ejemplo. Se mantiene cerrada. Y yo digo, qué raro, si yo le he dejado trabajando, no debería fallar. Voy, me pongo en online y veo que está así, el modo manual está activado. Yo digo, ¿pero por qué? Ah, y me di cuenta que yo había dejado configurado el modo manual activado. Entonces, aquí en esta parte es muy importante saber cómo lo vas a configurar. Si quieres que el prender esté inactivo por algún tipo de secuencia, por ejemplo, ¿no? El sistema no quiero que regule si es que no inicie el proceso. Entonces lo pongo inactivo o lo pongo manual y mediante el programa yo habilito ese tipo de modo, ¿no? O lo puedo poner directamente en modo automático, que ni bien arranque, empiece a trabajar en modo automático. Le quito el modo manual e inicia el PID, pues, ¿no? Como está en 0 y las variables están iguales, no regula mucho, ¿no? Porque es más, el valor de 50.96 es mayor que 50, por eso es que él ya no manda a subir. Ahora voy a bajarle el valor de temperatura, miren. Le bajo y ahora empieza a subir, ¿se dan cuenta? 38 ya va subiendo, porque él quiere que llegue a 50. Voy subiendo un poquito, miren, voy subiendo, subiendo, subiendo. Subo, ya. Y él va bajando, pues, ¿no? Subo más, va bajando. Voy a bajar más la variable para que él suba más, miren. Mientras más bajo, más sube. ¿Ven? Más bajo, más va subiendo él. Más bajo, más va subiendo él. Voy subiendo la temperatura otra vez. Y miren. Entonces, ¿se dan cuenta cómo trabaja la salida? La salida va trabajando de acuerdo a la variable. ¿No? Es decir, él va comparando el input con el set point y de acuerdo a la diferencia o aumenta o disminuye la variable de salida. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro cómo trabaja un PID o un regulador? ¿Sí? ¿Ninguna consulta? Profe, la salida va a ser la salida analógica ya, ¿no? En realidad acá no es la salida análoga, porque aquí tú en la salida
estás mandando de 0 a 100%. Y la salida análoga recibe de 0 a 27648. Si tú quieres usar directamente la salida análoga, usarías el output per. Mira, lo voy a mandar a que se vaya a 100% porque te des cuenta. Voy a hacer que se vaya a 100%, ¿ya? Voy a mandar a 0 la salida para que se vaya a 100%. Y te veas cómo usas el output per. Mandé a 0. Bueno, voy a subir un poquito más porque se manda falla. Ya está. A 2. Mira, 97. Nosotros sabemos que en la salida 0% vendría a ser 0, ¿sí o no? Y 100% vendría a ser 27648. ¿Hasta ahí claro, Sandro? Sí, profe, claro. Ya, entonces mira, el PID tiene tres salidas. Mira, me dice que tiene que estar en 100%, pero el output per lo ves en 27648. Entonces, paralelamente el PID activa las tres salidas. El output per y el output PWM. Tú podrías tranquilamente haber direccionado acá la salida análoga. Si manda 100%, mira, la salida análoga directamente tiene 27648, que es el 100%. Si acá fuera 50%, acá te voltaría 11.000 y algo, ¿no? Que vendría a ser representado para la salida análoga el 50% del rango. Es decir, en el output te va a botar de 0 a 100% como valor numérico, pero en el output per te va a botar de 0 a 100% en el rango de 0 a 27648. 27.000 bits. Exacto. ¿Te queda claro, Sandro? Si tú quisieras direccionar directamente la salida, lo pones acá, pues, ¿no? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿A todos les quedó claro? Sí. Muy bien. Salvatore, ya está bien, pero mira, ¿qué pasa si esta optimización, si digamos, yo he cargado el programa tal cual, con los parámetros PIDs, estos parámetros que ustedes ven aquí, el 10, el 20, el 0, el 2, estos parámetros configurados. Pero con esos parámetros PID, Salvatore, realmente el sistema no me trabaja bien. ¿Por qué? Porque demora mucho. Por ejemplo, la temperatura está en 50 y de ahí se sube hasta 60. Y de ahí baja y se baja hasta 50. Y a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo que está de 50 que es mi set point, está que sube como máximo 60 y baja como mínimo 40. Entonces, tiene 10 más hacia arriba y 10 más hacia abajo, así está regulando. Y no me gusta, la curva está muy fea, tiene que ser más exacta el valor. Yo diría, bueno, lo que pasa es que como he usado los parámetros por defecto, esos parámetros PID calculados por defecto que están en el TIA Portal, no son los adecuados posiblemente para digamos, la válvula o el actuador que quiero trabajar. Y si ustedes ven aquí, ¿qué dice acá? Todavía no se ha iniciado ninguna optimización. El PID me dice, Salvatore, que, mira, tu PID está trabajando, o sea, tú le has cargado los parámetros, has hecho algunas modificaciones, como se puede ver aquí, ¿no? Bueno, estoy en online, no se va a ver, pero has hecho algunas modificaciones, las que están en verde, y las que están en azul se han mantenido por defecto con lo que yo, al crear el bloque PID, lo dejé configurado. Pero por ahí tú no has hecho ninguna optimización a los parámetros PID. Tú has aceptado los parámetros que por defecto yo te he dejado en el TIA Portal, ¿no? Y tú no has hecho ninguna optimización. Es decir, no te has tomado la molestia de que yo empiece a analizar la respuesta de tu octador y te calcule los parámetros de manera correcta, para que tenga la mejor respuesta. Ok, entonces eso es lo que te sale acá. Lo normal es que cuando nosotros cargamos el PID, siempre hagamos una optimización inicial. ¿Cuándo no hacemos esto? Cuando ustedes dominan la parte de control y configuración y lazos y todo el tema de PID, y ustedes pueden, digamos, diseñar el proceso y calcular los parámetros matemáticamente, ¿no? Hacen los cálculos y los ponen aquí. Si saben hacer eso y lo hacen de manera directa, no necesitarían optimizarlo. Pero en este caso, como yo estoy usando los parámetros y digamos, yo no sé hacer el cálculo matemático, lo que voy a hacer es
optimizarlo. ¿Qué voy a hacer? Al darle estar en optimización inicial, el PID va a empezar a mandar, a activar la salida, activar, bajar, subir, y va viendo la respuesta de la entrada. Es decir, él va viendo si subo un poco o bajo un poco los valores de salida, cómo responde el cambio en el sensor. Y de acuerdo a eso, él calcula los mejores valores de parámetros aquí para que la respuesta al cambio de temperatura o de variable sea mejor y el control sea mejor. Es decir, hacer que la variable de entrada esté lo más cercano al set point. ¿Sí? ¿Se entiende qué busca la optimización inicial, según lo explicado? Que se aproxime, profe, en pocas palabras, que se aproxime más al set point. Exacto. ¿Por qué? La razón de ser del PID es esta, ¿no? Imagínense, a ver, imagínense ustedes, ¿no? Que tienen la curva. Por ejemplo, tienen acá su curva y este es el set point, que sea 50 grados. No, ese es el set point. Imagínense ustedes que el rojo va a ser, entonces, inicialmente va a empezar en 0. Yo voy activando la salida y este va a subir. Va a pasarse un poco y de ahí la salida va a bajar un poco su valor para que vaya bajando. De ahí, por ejemplo, subo la salida y va así. Y va a estar en ese control. Lo que se busca que esto, lo voy a poner en azul ahora, vaya así, ¿no? Y el cambio sea lo más próximo, o sea, que este subir y bajar sea lo más cercano a la línea recta. Cuando el control está así, es que este regulador está controlando muy bien, ¿no? Es decir, tu control PID está siendo muy bueno. El control azul, con diferencia al rojo, el azul es mejor, pues, ¿no? Es decir, con el control azul, los parámetros del PID calculados han sido mejor que los parámetros PID calculados en el rojo. ¿Cómo optimizo los parámetros? Bueno, ustedes hacen los cálculos matemáticos si lo hayan o empiezan a hacer la optimización inicial, ¿no? Para estos parámetros calcularlos de acuerdo a la respuesta de la variación del sensor o del valor de entrada de acuerdo a lo que tú activas en la salida. ¿Sí? ¿Claro esa parte? ¿Claro alguna consulta? No, está claro, profe, está claro. ¿Sí? Perfecto. A ver, alumno, ¿me dan por favor un minuto, por favor? Tengo que responder una llamadita urgente. Un minuto, por favor. Listo, alumnos, ahora sí. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Continuemos. Bueno, de esa manera trabaja, digamos, la optimización. Lo que hace la optimización inicial es buscar eso, ¿no? Buscar que la curva o el control sea como el azul que vimos aquí. Actualmente, de repente ustedes con los parámetros que vienen por defecto, actúa como la curva roja, ¿no? Puede ser así o puede ser así de repente, ¿no? Digamos, más de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera podemos ver si nuestro regulador está bien o hay que optimizarlo o mejorar la configuración de los parámetros para buscar que esté como la más achatada, ¿no? Más cerca a la línea recta. Esa es la razón del PID, ¿no? Del regulador. Listo, Salvatore, entonces quiero hacerle la optimización. Ah, perfecto. Vamos a hacer la optimización. ¿Cómo hace la optimización? De la siguiente manera. Miren, voy a poner stop PID. Está en 0 y es en 37. Hay algo muy importante para hacer la optimización que ustedes deben tener en cuenta. Esto deben anotarlo. Para hacer la optimización inicial, tiene que cumplir la condición que la diferencia en valor absoluto del set point menos el input debe ser mayor a 0.3 por el producto o el valor absoluto de el input upper limit menos input lower limit. ¿Cuáles son estas variables? Estas variables son estas.
upper limit, lower limit. Entonces, siguiendo la fórmula, ¿qué tengo yo? Mi set point es 50. ¿Qué más? Voy a cerrar esto. Mi set point es 50. El input, el valor real, por ejemplo, mi input en este momento, ¿qué valor tiene? Tiene 37. ¿Qué más? Upper limit es 120 y este es 0. Sería 0,3 por 120. Entonces sería el set point menos el input es 13. Ahora, 0,3 por 120 es 36. Se cumple así como está. Se cumple que el set point menos el input es mayor que esto. No, porque 13 no es mayor que 36. Entonces, así como está, si yo quisiera hacerle la optimización inicial, no podría. Miren, ¿ah? Error al iniciar la optimización inicial. El valor real está demasiado cerca de la consigna. Entonces, yo para poder hacer la optimización inicial, debe cumplirse eso, que la diferencia entre el set point y el valor de proceso en el momento debe ser mayor que 0,3 por el límite valor real alto menos el límite valor real bajo. Y también debe ser mayor que 0,5 por el set point. En este caso también debe ser mayor que por 50. Es decir, la diferencia entre SP menos input debe ser mayor que E36 y mayor que 25. ¿Sí? En teoría cojo el mayor, ¿no? Debe ser mayor que 36. Es por ello que eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque algunas veces pasa de que alguien dice, oye, ya, voy a empezar a calentar, ¿no? O sea, empieza a hacer, digamos, todo el tema de proceso. Y está trabajando en tu sistema. Y tú ves que no está regulando como tú quieres. Quieres optimizar los parámetros. Paras todo y quieres hacer la optimización inicial. Pero te sale este error. Y dices, pero ¿por qué no puedo? Bueno, como el sistema estuvo trabajando, la temperatura está en 50, en 48, por ejemplo. La temperatura está en 48 porque estuviste calentando el sistema. Pero tu set point es 50 y tú quieres optimizarlo ahí y no vas a poder porque tiene que cumplir esta condición. Entonces, si la diferencia tiene que ser como máximo 36, ¿qué valor como mínimo debería tener el input? ¿Quién me puede decir? ¿Se entendió esta parte, no? ¿O tienen alguna duda acá? ¿Esto se entendió? Un favor, ¿podría explicar de Sí, nuevo? no hay problema. Miren, ¿se dan cuenta? Yo quiero hacer la optimización inicial. El input está en 37, el set point está en 50. Doy Start. Y me sale un error, miren, error al iniciar la optimización inicial. Salvatore, no puedo optimizarlo. ¿Por qué? Porque tú sabes, ya te he dicho, ¿qué cosa? Lo siguiente, para la optimización inicial debe cumplirse esto, que cuando yo resto el set point, este valor de set point, menos el valor del real, la diferencia en valor absoluto debe ser mayor que el límite real máximo menos el límite real mínimo por 0,3. Si se cumple esa condición, te voy a permitir hacer la optimización inicial. Si no se cumple, no vas a poder. No te voy a dejar. Entonces vamos a ver. Sabemos nosotros que el máximo es 120 y el mínimo es 0. Entonces, sería algo así, ¿no? Sería, ¿el set point cuánto está? En 50, menos 37. Esto debe ser mayor. ¿Que quién? Que 0,3 por quién? Por 120 menos 0. ¿Hasta ahí claro?
y me saldría 13. 13 debe ser mayor que 36. ¿Eso es posible? No. ¿Por qué? Porque 13 no es mayor que 36. Eso es porque este valor de consigna está muy cercano al set point, por ello que no cumple esta diferencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Claro hasta esa parte? Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí O entiendo. sea, para poder hacer la optimización fina tiene que cumplirse que la diferencia debe ser mayor que esto. En este caso, el set point no lo puedo variar. El máximo y el mínimo tampoco, porque es algo que yo fijo. Lo que varía es el valor real. Entonces, si yo tuviera la temperatura de mi ambiente a 37 grados, ¿no? Y yo quisiera hacerle una optimización a partir de ahí, no podría. ¿Por qué? Porque está el valor del proceso está muy cerca al valor de la consigna. Y al estar muy cerca al valor de la consigna, no cumple con esto. Por ello que no te va a dejar hacer la optimización fina. Para que cumpla esto, como mínimo, ¿en qué valor debería estar el valor real? O sea, el ambiente del cuarto, ¿en qué valor de temperatura como mínimo debería estar? ¿Quién me podría decir? 14, vamos a ver. Le pongo 14. Si le pongo 14, ¿qué valor sería? ¿Y se cumple o no se cumple? ¿36 es mayor que 36? No. No, Es igual, profe. es igual. Debería ser, por ejemplo, no sé, 13, ¿no? Y ahí se cumple. 37 es mayor que 36. Entonces, para que ustedes, en una forma rápida, lo que tienen que hacer es primero calcular este valor. Si me sale 36, entonces ustedes dicen, bueno, si el valor de la diferencia tiene que ser mayor que 36, lo que yo hago es resto el set point menos 36 y me sale 14. Entonces yo sé que la variable acá tiene que ser menor que este valor. Por eso que sé que puede ser 13, 12, 11, 10, ¿no? Puede tomar esos valores. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, 0.3 es una constante. Este 0.3 es constante. Este valor de aquí viene a ser este valor que configuramos. Y este valor de aquí viene a ser este valor configurado acá. Esta es una constante. Hasta ahí les queda claro, ¿no? Sí, profe. Sí. Esto es muy importante porque a veces uno quiere hacer la optimización y dice, oye, pero ¿por qué no puedo? Y lee, ¿no? Y lee, pucha, y acá le sale, no puedes porque estás muy cerca del valor real. Y uno va, eso sinceramente, la primera vez que trabajé con el PID, yo decía, hoy no puedo hacer la optimización. Y le empezaba, ¿y qué hacía? Esperaba que el sensor bajara la temperatura y seguía probando, hasta que me daba y podía trabajarlo. Entonces, eso era un error, ¿por qué? Porque yo me mandaba a calentar el sistema para trabajar y de ahí hacía la optimización. Cuando primero debía haber hecho la optimización y de ahí de trabajar de manera normal, ¿no? Luego, investigando, bueno, está en el manual, encontré esta parte de aquí, pues, ¿no? Y es algo que hay que tener siempre en cuenta cuando hagamos la optimización, porque por ahí tú puedes, digamos, calentar todo tu ambiente con los parámetros que por defecto quieres probar y por ahí quieres optimizar ya realmente, empezar con la optimización inicial, pero no vas a poder porque el ambiente está, digamos, en 37 grados. Y para que se enfríe, o vas y le metes agüita al sensor o le metes un ventilador o algo para que baje la temperatura o esperas, ¿no? Entonces, eso es para que tengan en cuenta siempre cuando van a hacer la optimización del PID. Hasta ahí claro, ¿verdad? Ahora, hay dos condiciones, ¿ah? Deben cumplirse las dos condiciones, que sea mayor que esto y que sea mayor que esto, ¿sí? Es decir,
Para que se haga la optimización inicial, debe cumplirse esta condición que está acá y esta condición que está acá. Es decir, la diferencia debe ser mayor que 36 y la diferencia debe ser mayor que 25, ¿sí? De acuerdo a eso, ustedes tienen que ver cuál es el valor que más se aproxima. En este caso, quien predomina es el de acá. ¿Por qué predomina el de acá? ¿Qué me dicen? No, no, José. Normalmente la optimización lo que hace es mejorar, ¿sí? ¿Cómo mejorar? Cuando nosotros cargamos los parámetros P y D en el sistema, configuramos los parámetros P y D. Como les digo nuevamente, los parámetros P y D, ¿qué buscan? Lo que buscan es realizar esto, ¿no? El set point es este, y lo que buscan es que cuando inicie el sistema, digamos que empiece a trabajar así. Si nosotros podemos ver la curva, el control no es tan bueno porque se aleja mucho del set point en ambos sentidos. Es porque los parámetros P y D que vienen por defecto, por ejemplo, no me regulan bien. ¿Qué opto yo por hacer? Hacer la optimización inicial. Lo que hace esto, empieza a enviar valores de salida para ver cómo responde el cambio en la entrada, en la variable. Y de acuerdo a eso, él calcula nuevos parámetros, optimiza estos parámetros. ¿Para qué? Para que la regulación sea mejor, ¿no? Posiblemente sea así. Esté más cerca al set point. Eso es lo que hace la optimización mediante esta plataforma. ¿Te quedó claro eso, José? Listo. No mucho el de la consigna, Edwin. ¿Por qué? Porque aquí hay dos condiciones. Te dice, para que el valor o para que el PID trabaje, tiene que cumplirse dos condiciones. Que el set point menos el input sea mayor a 0.3 por estos parámetros y que la diferencia también sea mayor a 0.5 por el set point. Si yo calculo 0.5 por el set point, es 25, porque el set point es 50. Y si yo calculo 0.3 por esto, me sale 36. Entonces la diferencia set point menos input debe ser mayor que 36 y debe ser mayor que 25. Entonces algo así, ¿no? Acá tengo la diferencia set menos input. Acá está el 25, digamos. Y acá está el 36. Esta diferencia debe ser mayor que 25 y debe ser mayor que 26. En conclusión, debe ser mayor que 36. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si a todos les quedó claro, miren, entonces, según lo estimado, lo calculado, para que sea 36, o sea, para que se igualen a 36, él debe ser 14. Entonces, si yo le pongo de 14 para abajo, por ejemplo, 13, va a cumplir que 37 es mayor que 36. Vamos a ver, a partir de 13 debería empezar a hacer el PID. Voy a bajar la variable, ¿sí? Voy a empezar a bajar la variable de entrada para que ustedes vayan viendo cómo va trabajando. 36, miren, 35. Voy a bajarlo a 20 y voy a probar.
18. No me deja. 16. No me deja. 15. No me deja. 13.99. Ahí me deja. ¿Por qué? Porque 13.91 es menor que 14. Miren, ahí está optimizando. ¿Sí? Ahí empieza la optimización. Miren, la salida se manda a 100. Yo voy a empezar a optimización en curso. Voy a empezar a subir la variable. Él lo que va a hacer es, él automáticamente va a trabajar en la salida para que la variable aumente. Y él está calculando el tiempo de respuesta del aumento de la variable. Miren, acá va regulando y ya optimizó. Aquí realmente la optimización que yo estoy haciendo, como es con calibrador, no se aprecia muy bien, ¿no? Ya cuando ustedes lo hagan con un proceso real, sí van a ver un poquito más variante la entrada, la salida, ¿no? Ya va a responder realmente con el sensor y vas a ver que la salida va modulando, va a optimizar. Pero en este caso, él ya calculó la respuesta. Es decir, él mandó a 100 y yo fui subiendo la salida. Él va a optimizar en un periodo de tiempo y él empezó a calcular, ¿no? Estando en 100, va viendo cuánto demora en subir. De acuerdo a eso, él calcula los mejores parámetros. En teoría lo calculó, miren, miren cómo cambia la salida. Acá hay un cambio radical porque la respuesta de mi dedo es muy lenta. Entonces, digamos que por ahí yo lo subo también muy rápido. Entonces, por ahí él calcula los parámetros de acuerdo a lo que yo digamos, me demoro en cambiar. Y realmente a mí subir la temperatura es muy rápida. Por eso es que él calcula parámetros para que la respuesta de cambio sea muy rápida. Si se dan cuenta, pongo 49, miren, baja muy rápido. Pongo 50, 51, baja muy rápido, ¿no? Voy bajando, sube muy rápido a 100. Es porque él ha calculado, de acuerdo a la variación del input que yo he estado manipulando con el calibrador, la mejor respuesta para ese tipo de movimiento o ese tipo de variación de la variable de acuerdo a la respuesta que él manda como salida. Quiero que miren los parámetros PID, cambiaron. Recuerden que inicialmente estaban otros valores, cambiaron los parámetros. ¿Por qué? Porque él ha calculado los mejores parámetros para que se mantenga la curva más fija, ¿no? En este caso se mantiene por ahí porque no estoy moviendo nada, se ve como una curva excelente, pero digamos que así va a trabajar o así va a optimizarse cuando ustedes hagan una optimización inicial. Por ahí tengo la optimización fina. ¿Qué es la optimización fina? Hace lo mismo, solo que de lo que he calculado, regula, ajusta mejor, digamos, los parámetros. Digamos, si yo regulé con la optimización inicial, digamos, la curva ya casi cercana al set point, con la fina mejoro ese control. Es decir, mejoro los parámetros. ¿Hasta ahí les quedó claro cómo trabaja? ¿Alguna consulta? Pues eso estaría muy bien, por ejemplo, en otros programas donde no tenga esa opción de optimización, igual emplear ese punto, ¿no? Conectar las entradas ahí al PLC de Siemens, y de ahí que calcule los parámetros más ideales, ¿no? Bueno, podría hacerse en realidad, pero lo normal es que el equipo que tú tengas, no, lo normal, cuando tú compras un controlador de temperatura o un controlador de proceso, no sé si ustedes han visto los Chimaden o los Onron, esos controladores de temperatura, por un ejemplo, esos son controladores que vienen a hacer un PID y esos equipos tienen un tuning, no sé si ustedes han visto el tuning. Entonces, los que han podido trabajar con ese tipo de controladores hacen esto, ¿no? Calculan los parámetros internos de su sistema y dan los parámetros. Y de igual manera, cualquier equipo que tú tengas que hace un control PID, tiene que tener la opción para que se haga un ajuste automático. Eso es lo normal, ¿ah? O sea, normalmente los equipos que vienen, que te venden a ti en el mercado para que hagan un tipo de regulación o control,
tienen que tener una opción para poder que tú lo ajustes automáticamente, ¿no? Así como lo acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo funciona el PID y cómo parametrizarlo? En realidad, parametrizar el PID no es tan complicado. Ustedes configuran bien, hacen bien la optimización inicial y lo hacen trabajar, automáticamente trabaja. O sea, digamos que automáticamente ya. Aquí no me está modulando bien. Ven que la salida se mantiene en cero y la temperatura no baja porque aquí está conectado un calibrador de proceso, pues, ¿no? Entonces yo estoy que le simulo la entrada. Por eso que aquí como él, lo que hace que a él le va bajando la salida, para que este valor baje. Y este valor nunca va a bajar porque yo todavía no estoy tocando el calibrador y no estoy que le hago disminuir el valor. Por eso que él sigue bajando hasta llegar a cero. Y miren, llegando a cero, no baja. Es por el calibrador. Voy a bajar con el calibrador el valor. ¿Ven? Miren, ya bajó y ahora sube. ¿Se dan cuenta el output cómo varía? De acuerdo al input. Y así trabaja, ¿no? Así va a responder más o menos el tema del PID, pues, ¿no? Va a ir modificando un valor de salida de acuerdo a un set point que va a ser comparado con un input. Él lo que va a buscar es que la curva sea como esta azul, ¿no? Achatada. Que esté lo más cercano al set point. Va a variar, sí, o sea, nunca va a ser una curva recta, ¿no? Siempre va a tener esta variación, pero se busca que esté lo más cercano al set point. ¿Sí? Hasta ahí claro, ¿verdad? No hay ninguna consulta. Profe, en el input ahí va el transmisor de presión, de temperatura, ¿no? Exacto, o sea, el input viene a ser esto, ¿no? Recuerda, aquí está la entrada análoga. Esta es la entrada análoga. Imagínate que acá está conectado el transmisor de temperatura. Yo hago el escalamiento y acá sale la temperatura representada, que es 48 grados. Y eso es lo que entra al input. Aquí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ahora, otra. Imagínate que yo no quería trabajar acá. Es decir, yo no quiero que la temperatura esté aquí. Yo quiero trabajar directamente con la entrada análoga. Es decir, tampoco quiero que esté esto. Salvatore, yo no voy a escalar. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo. Si el PID lo puede hacer. Entonces simplemente configuro acá que sea input per y acá en escalamiento que sea de 0 a 50, así como está. Es decir, el escalamiento que estaba acá lo voy a hacer directamente aquí. De 0 a 150 y le digo que voy a conectar directamente la entrada análoga. Aquí. Miren, cargo el programa. Y mira, igualito, 48 punto y algo. Recuerden que aquí en Scalet Input se visualiza este valor escalado. ¿Ven? Miren. Aquí, ¿por qué veo 48.42? Salvatore, lo deshago. Acá no hay ninguna variable, es en cero. Pero cuando yo lo pongo en online, se ve 48.42. ¿Por qué? Bueno, porque este es un bloque de función, ¿no? Y tiene bloques de datos. Entonces, como vimos también en el nivel 1, la clase de funciones, los bloques de datos asignan indirectamente aquí las variables que se crean, ¿no? Entonces, por eso que aquí se ve 48.42, que viene a ser el input escalado, pues, ¿no? Que aparece acá también. Y si voy al PID compact, mira, el input se ve con 48.42. Salvatore, pero yo estoy conectando directamente acá. ¿Por qué se ve 48? Se ve 48 porque tú has configurado que va a ser entrada de periferia y aquí le has puesto el escalamiento, ¿no? Entonces, el PID recibe este valor, pero él va a leerlo como este valor de acá. De esa manera tú puedes configurar ambos sistemas. Hasta ahí claro, ¿verdad? Una Sí, consulta. dime. El, el set point del parámetro 50 siempre se va a mantener en ese No, valor o varía. el set point va a depender del usuario, ¿no? Por eso es que les dije al inicio.
Yo pude haber puesto un valor 50 fijo o así como le he puesto una variable, porque yo ese set point lo puedo poner en un panel HMI. Imagínate que tengas un proceso de calentamiento de 5 productos y cada producto tiene que calentarse a diferentes temperaturas. Entonces tú puedes configurar, ¿no? Si voy a trabajar con el producto 1, el set point tiene que estar en 50. Si voy a trabajar con el producto 2, el set point lo puedo cambiar a 60, ¿no? Y esto lo pones en un panel HMI para que en el panel HMI puedas cambiar el set point. Eso va a depender mucho de el proceso o cómo tú quieras trabajar. Si por ahí te dicen, por ejemplo, Juana, hazme el control de temperatura, y tú le preguntas, ya, ok, ¿set point regulable? No, Juana, déjalo fijo, porque eso siempre va a trabajar a la misma temperatura, no la voy a variar para nada. Entonces tú ya no le puedes sacar una variable. Depende de ti, ¿no? Le puedes poner una variable y poner en el HMI un parámetro para cambiar el set point con contraseña, o simplemente le escribes el valor numérico de 50 fijo. ¿Sí? ¿Se entendió, Juana? Sí, De gracias. nada. Listo. Ahora, algo muy importante quiero que vean acá. Hicimos la optimización inicial, ¿verdad? Miren aquí. Los parámetros PIDs son diferentes. ¿Se entiende, verdad? Perfecto. Miren qué sale acá. Me sale acá carga de parámetros PID. Hay una diferencia. Esto me indica que hay una diferencia entre lo que está en el CPU como parámetros PID y lo que está configurado acá en el TIA Portal. Salvatore, pero no creo. ¿Por qué? Porque yo veo el PID acá con parámetros cambiados e inicialmente habían otros parámetros. ¿Por qué me indica que hay diferencia? Miren, salgo del online. ¿Se dan cuenta que los parámetros son diferentes? ¿Quién cree o me puede decir por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cuando me ponen online los parámetros, miren, me voy a poner en online? Varían. Y cuando estoy en offline, los parámetros son diferentes. ¿Tienen alguna idea de por qué pasa eso? Porque actualmente en offline yo veo todo lo configurado en mi programa. Y en mi programa está configurado estos parámetros PID. Cuando yo me pongo en online, lo que estoy viendo son los parámetros que están configurados en el PLC. Es por eso que acá me dice Salvatore, tú has hecho la optimización inicial, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Cuando yo hago la optimización inicial, los parámetros PID no los guardo en el proyecto del TIA Portal, es decir, no escribo en el TIA Portal, en el software que tienes en tu computadora. Yo los cambio directamente en el PLC. Es decir, tú en el PLC cargaste unos parámetros y yo los acabo de cambiar. Pero yo he cambiado los parámetros en el PLC, no los he cambiado en el TIA Portal, ese software. Yo no trabajo en el software, yo trabajo en el PLC. Es por ello que cuando yo estoy en online, veo los parámetros que están cargados en el PLC y cuando salgo de offline veo los parámetros que yo he configurado en el TIA Portal o he dejado configurado. Por eso que me sale esto de aquí. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. ¿Por qué, Salvatore? Porque imagínate que yo asumí, al ver esto nada más, que los parámetros PID estaban cargados. Estaban todo bien. Eso es lo que yo asumí. ¿Qué más? Bueno, entonces yo dije, bueno, ya ok, todo está bien, voy al PID, todo está perfecto, bueno, deshago la conexión, guardo mi proyecto, todo está bien y cerré mi proyecto. Por ahí me dijeron a la semana, Salvatore, cámbiame algo en el proyecto, ¿qué quieres que cargue? Bueno, ven aquí y aumenten una rutina en el segmento 1. Aumento la rutina en el segmento 1 y me dicen, cárgalo. Bueno, voy acá. Y en offline, pónganse que se me ocurre cargar en offline el programa. ¿Qué pasaría? En offline, recuerdan, yo cargo toda la configuración completa al PLC. Y lo que estaría cargando sería estos parámetros PID que están por defecto
que yo no actualicé de lo real que estaba cargado en el PLC, se cargan nuevamente en el PLC. Es decir, los parámetros que tenía el PID optimizados van a ser chancados nuevamente por estos parámetros. ¿Por qué? Porque no hice un buen respaldo de mi programa. ¿Por qué? Porque yo hice la sintonía y todo trabajó. Todo me funcionó. Miren, acá estoy viendo ahorita los parámetros PID en el PLC, pero yo estos parámetros no los he jalado en mi proyecto, no los he guardado. Entonces, si yo cometo el error de no hacer eso, guardar el proyecto pensando que es un backup real y completo, y por ahí modifico el programa y lo cargo, voy a chancar los parámetros que no me servían nuevamente al PLC. Salvatore, entonces, ¿qué hago? Copy pego. Puedes copiar y pegar los parámetros, ¿no? Digamos, para que cuando quieras cargar lo puedas poner, pero eso no es lo normal, ¿no? El sistema me dice, Salvatore, que, mira, no está igual, tengo que cargar los parámetros. Entonces le doy clic acá y ya cargué los parámetros. Miren, acá cambió. Lo que hago nada más es cargar la modificación. Y ya está. Me pongo en offline. Y miren, estoy en offline, pero ya tengo los nuevos parámetros. ¿Por qué? Porque el procedimiento que hice hace un momento cargó los parámetros del PLC de PID a mi proyecto offline, al proyecto TIA Portal. De esa manera ya me aseguré que tengo los parámetros que tengo que cargar en el programa. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora miren, me pongo en Start y van a ver que ya no me sale el mensaje, ¿no? Todo está en check verde. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Bueno, esa sería la sesión por el día de hoy. Hemos visto la introducción al PID Compact, hemos visto cómo crear el Cycle Interrupt, cómo funciona, también cómo configurar el PID y un poco cómo hacer la sintonía, ¿no? Hasta este punto ustedes podrían hacer un control PID, o sea, digamos, de manera básica, podrían configurar este sistema y poder hacer un tipo de control, ¿no? Aquí podrían poner una variable para que ustedes pongan el set point de la temperatura. Puede ser temperatura, puede ser presión. De repente quieren trabajar con presión, simplemente van aquí a la configuración, ¿no? Y aquí le ponen presión en tipo de regulación. Le ponen presión, aquí sale la unidad, ¿no? El escalamiento, si lo quieren conectar directamente aquí, va de cuánto a cuánto en presión va a trabajar. Hacen la puesta en servicio, hacen la optimización y su sistema va a trabajar. Lo que va a hacer es el set point que ustedes pongan, lo va a comparar con la entrada del sensor y de acuerdo a ello va a modular la salida, ¿no? Para llegar al mejor valor que sea más cercano al set point. De esa manera trabaja el PID. En la siguiente sesión, que es el día lunes, vamos a ver más sobre el PID. Vamos a ver ahora cómo crear un panel HMI y esto que ustedes están viendo aquí de crear o optimizar, lo voy a hacer en el panel HMI. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque, como les digo, ustedes se han dado cuenta que yo optimizo desde esta pantalla, pero ¿qué hago para optimizar? Me pongo online y desde acá optimizo, pues, ¿no? También yo esto lo puedo hacer desde el panel táctil, es decir, en el panel pongo un botón que diga tuning, optimizar, y desde ahí con otro botón inicio la optimización o el tuning del sistema. También lo que nos falta ver es trabajar eso, ¿no? Manual Value y el Manual Enable y también cambiar los modos del PID. Ver cómo puedo cambiar el modo del control PID, de manual a automático o inactivo o hacer la optimización. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la sesión del día lunes. Muy bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. ¿No hay ninguna consulta adicional para cerrar la sesión el día de hoy? Sí, una preguntita. En el caso donde se selecciona el tipo de proceso, de alguna forma tiene como un cálculo preestablecido para cierto tipo de procesos. Por ejemplo, si selecciona temperatura, hace un cierto cálculo. Si selecciona presión, hace otro cálculo. Sí, más o menos.
o algo más o menos Sí, así. se optimiza de acuerdo al tipo de, digamos, de proceso que vas a trabajar. Es por ello que, como dije inicialmente en el PID, hay dos PIDs adicionales que vamos a ver, ¿no? Que es el de STEP. Este está pensado cuando vas a controlar válvulas para algún tipo de proceso. Este es el que se piensa, pues, ¿no? Y el PID es cuando vas a regular temperaturas. Es el que se usa cuando vas a trabajar con temperatura de repente. Te va a ayudar más para hacer un tipo de control, porque está pensado para controlar o trabajar con temperatura. El PID Compact es universal, es, digamos que, pensado para diferentes, ¿no? Formas de trabajo, para diferentes tipos de procesos. ¿Sí? ¿Te queda claro? Muchas gracias. Bien. Sí, muchas De gracias. nada. ¿Alguna consulta adicional? Profe, ¿le puedo hacer una Sí, dime. consulta? Profe, disculpe, mire, yo tengo un PLC 1215, yo soy una maqueta, un entrenador. Sí, sí la vi. Buena. Cuando le aplico yo, por ejemplo, de un transmisor a la entrada analógica, todo transmisor es de 24 voltios, ¿no es cierto? 0 a 10 voltios. Claro, 0 a Ajá. 10 voltios. Pero cuando yo voy a ponerlo por medio de un potenciómetro para hacer unas prácticas, la entrada también es 0 a 10 voltios, Ajá. ¿no? Pero yo tengo mi fuente que tengo de 24. ¿Qué debo hacer? Un divisor de tensión, pues. Con juego de resistencias haces un divisor de tensión y usas los 10 voltios. A Claro. 10. Esa es más que todo parte eléctrica, pues, ¿no? ¿no? O sea, tienes que hacer un circuito de divisor de Claro. tensión, metes los 24 voltios y el divisor de tensión usa lo que te mande de 0 a 10, pues, ¿no? Con el potenciómetro. Para usar en el potenciómetro, perfecto. Ahí tienes que hacer un Y divisor. si voy a hacer, por ejemplo, claro, si voy a hacer, por ejemplo, entrada de corriente, le pongo una resistencia de Exacto. 500. Pero de 500 no hay, Ohmios. 510, hay de 470. Sí. Bueno, podrías poner, de 500 sí hay, ¿ah? Depende de dónde estás buscando, pero sí hay de 500 ohmios. Sí, hay Sí. 500. 470 es Ya. los más comerciales, pues, ¿no? Ese- Es lo que vas a encontrar en cualquier lado. Claro. Pues. Pero Eh, 500 sí hay. Depende de dónde estás buscando, pues, ¿no? Tú estás en Chimbote, creo, ¿no? Sí, Ahí de profe. repente no hay mucho. Si te vienes acá para Paruro, por acá sí hay un montón. Profe, Dime. otra consulta. Mire, estoy buscando para una válvula moduladora ¿Ya? para hacer mi PID de presión. Ujú. Es para un trabajo de acá de que estoy estudiando. Lo que pasa es que son muy caras esas válvulas. El posicionador y el actuador lo he conseguido de segunda. Ya. Me falta el encastre o sea, el dado ¿Ya? con la válvula. ¿Usted cree que en Lima se consiga, Sí, profe? Por acá está muy caro, está el equipo buscando completo. puedes conseguir, ¿ah? De que puedes conseguir, puedes conseguir. La cosa es buscar nomás, pues, ¿no? Si bien es, Claro, porque para hacer un porque trabajo ya es muy caro, en realidad, 1.800 en dólares realidad, tan en realidad sí son básico. caros. Los actuados, todo sí es caro, no es barato, ¿no? Si es para un trabajo tuyo de didáctico de universidad o algo, sí te sale Ajá. caro, pues, ¿no? Sí, sino que eso es lo que tengo que presentar para a fin de siglo. Ujú. Buscando pues esa, no te sabría decir exactamente por dónde, tendrías que irte de seguro por Malvinas, por ahí a buscar, ¿no? O por ahí de repente si tienes conocidos de empresas que vendan servicios, algunos pueden tener algún equipo que tengan ya, digamos que hayan desechado o que estén dañados algunas partes y te puedan sacar esos repuestos, pues, ¿no? Eso es lo que estoy buscando ya, llegando el tiempo. Pero así, Pero digamos, bueno. nuevos sí son caritos. No, están 800 dólares el más chanchito, Ajá. el más chinito. Sí, sí es carito. Ya, A menos que importe, que ya ve, importe de profe. China, pero es todo el tiempo de importación. Por ahí puedes encontrar baratos también, ¿ah? Sí, güey. Listo. Profe, cualquier cosa lo voy a mandar a su WhatsApp, Sí, más o menos. un mensaje, De repente no te porfa. puedo responder rápido porque yo estoy todo el día estoy full en las chambas, entonces a veces no puedo responder Ya. rápido, ¿no? ¿A qué hora más o menos? Escríbeme nomás, en el tiempo ¿Mediodía? que pueda te respondo, porque como estoy en planta o estoy en trabajos, a veces estoy full, ¿no? Ya me libero para las clases, para hacer lo que tengo que hacer, pues, ¿no? Ya, Ujú. profe. Listo. Se le agradece, De nada, profe. Sandro. Gracias por su De nada. atención. ¿Alguna consulta adicional? No, muchas gracias. Listo, alumnos. Entonces, nos estamos viendo el día lunes. El día de mañana les envío la grabación de esta sesión. Les voy a enviar por WhatsApp el PDF que acabamos de ver. Y bueno, practiquen, ¿no?
Algo muy importante antes de terminar, ¿sí? Es algo muy importante y de ahí termino todo. Con el 1200 no podemos simular el PID. Salvatore, yo quiero practicar, no tengo PLC, quiero practicar en mi casa. ¿Uso el PLC Sync? Lo puedes usar, pero el PID en el 1200 no se puede simular. Salvatore, ¿qué hago entonces? Uso un 1500. Recuerden, yo puedo usar un 1500, el que yo quiera, por ejemplo el de aquí. Y el 1500 lo trabajo igual que el 1200. Perdón, acá. Este es el 1500, lo trabajo igual que el 1200, pues, ¿no? Le agrego el cycle interrupt. ¿No? Le agrego el PID. Lo configuro igual y aquí sí puedo correr el PLC Sync. Y cuando corre el PLC Sync lo puedo simular. Salvatore, pero yo no tengo entrada análoga. Igual, usamos el parámetro input, ¿no? Le creo una variable, o sea, no es necesario que en el parámetro input, aquí, en el input, venga directamente la entrada análoga, ¿no? Yo directamente le puedo poner una variable var, que me va a simular mi entrada de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, yo esta variable la modifico. Una vez cargada, yo la puedo modificar de 0 a 100, simulando que la temperatura está de 0 a 100 grados centígrados. Y de esa manera ustedes pueden usar un 1500, los que no cuenten con un PLC y quieran practicar lo que hemos hecho el día de hoy, pueden usar un 1500, ¿no? Configuran todo igual y aquí ya no van a direccionar la entrada análoga directa, pues, ¿no? Es decir, no van a hacer el escalamiento en el main, todo, y mandar la entrada análoga. Simplemente le crean una variable, ¿no? La definen como global memory real. Y listo, ustedes pueden poner un panel HMI y del panel cambiar de 0 a 100 imaginando que es temperatura, ¿no? O pueden poner nivel o presión, lo que ustedes quieran y pueden cambiar el valor de la variable simulando que esa variable está siendo cambiada por un sensor de temperatura o de presión o de nivel. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor. Perfecto, sí, entiendo. Eso Sí. para los que no cuentan con un PLC y quieran simular el PID, pues, ¿no? Los que cuentan con un PLC lo pueden hacer con su PLC directo. ¿Sí? Recuerden, en 1200 no van a poder simular el PID. Con el 1500 sí. Aquí pueden cargar un 1500, lo trabajan igual que 1200. Recuerden, programar un 1500 y un 1200 es realmente casi igual. O sea, no se asusten de que el 1500 es diferente. No, o sea, es lo mismo. Si ustedes saben programar el 1200, cuando agarren un 1500 va a ser fácil. Va a ser casi igual. Por ahí algunas consideraciones adicionales mínimas, pero casi lo mismo que programar el 1200. Tiene más cositas, sí, pero con lo que saben para programar un 1200 van a poder programar un 1500. ¿Sí? Muy bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por participar. Que tengan buenas noches, cuídense. Gracias, profe. Cuídese, muy amable. Teacher. Chao. Buenas noches a todos. Saludos. Cuídense.